El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en esta nueva emisión de Calentando la Palabra. Querida Yolanda Barrantes, ¿cómo está usted esta mañana de jueves? Hola Alejandro, señor director, muy buenos días a usted, a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora hoy jueves. Conversar sobre las políticas intervencionistas de los Estados Unidos, que no son novedosas, ¿no? La historia de los Estados Unidos ha estado marcada por la idea de el imperialismo, una manera de entrometerse también en las relaciones internacionales, pero digamos que este gobierno de Donald Trump ha asumido una postura diplomática bien extraña, bien interesante. Lo ha hecho con Zelensky, el presidente de Ucrania, lo ha hecho también con los países árabes, ha hecho una arremetida bélica con los países de Medio Oriente, pero también en América Latina ha planteado desde el principio de este segundo mandato toda una política internacional muy fuerte, primero en términos de expulsar a los migrantes latinoamericanos, con lo que gobiernos como el de Gustavo Petro pues también tuvo una manifestación importante y que ya veremos también en una piecita de contexto que ha hecho Yolanda Barrantes para este programa del día de hoy. Pero ¿qué más tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra invitada? Bueno, nuestra invitada para debatir un poquitico, más bien conversar un poquitico sobre este tema es Jessica Itzman. Ella es profesional en política y relaciones internacionales, especialista en gestión de empresas del sector solidario, docente, investigadora con una amplia experiencia en análisis de actores y estrategias globales. Así que vamos a estar en diálogo con ella sobre este tema que tiene que ver precisamente con América Latina y la intromisión del gobierno norteamericano, más exactamente con el señor Trump. Parece que este programa fuera dedicado a Donald Trump, pero pues vamos a hablar de todos estos hilos conductores que nos llevan precisamente a ese eje central que es este señor que se ha vuelto carátula en los medios internacionales y en todas partes por su intromisión en las políticas internas de Latinoamérica. Bueno, entonces saludamos a Jessica Itzman. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, y siempre acá abiertos los micrófonos de la Pedagógica Radio para escucharla y para que participe de este ejercicio comunicativo y educativo que hacemos en esta emisora universitaria. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, muy contenta. Qué tema tan interesante, tan polémico, con tantas aristas y tantas cosas alrededor de Latinoamérica y del mundo, pero es que es un tema que es demasiado amplio, que toca Latinoamérica, pero es que va a todas partes del mundo, el tema de Estados Unidos y esta tradición diplomática o esta forma de hacer diplomacia que ya había terminado, que digamos que estaba mucho más contenida y ahorita vuelve y retoma con esta manera tan particular de generar relaciones internacionales. Bueno, entonces escuchemos la piecita de contexto que hizo Yolanda Barrantes para este programa, irnos introduciendo en la temática y que nuestros oyentes también se vayan vinculando con el tema del día de hoy. Este es el histórico de la intromisión de Estados Unidos en las políticas de América Latina.
De 2015 a 2017, en México, ataque retórico inaugural el 16 de junio de 2015, en el que en el discurso de lanzamiento Trump vinculó a migrantes mexicanos con crimen y prometió el muro que a la postre se construyó. También en México, entre enero y febrero de 2017, Trump amenaza velada de fuerza, bad hombres, con Peña Nieto. En Venezuela, en agosto de 2017, Trump amenazó de opción militar contra el gobierno de Maduro. En junio también de 2017 arremetió contra Cuba, anunció en Miami la marcha atrás de los acercamientos que hasta el momento había conseguido el presidente Obama en esa materia. En 2018 a 2019 insultó a países de origen de migrantes, se refirió a Salvador y Haití durante negociaciones migratorias. En 2019, entre abril y mayo, habló de la activación del título 3 de Helms-Burton que permite demandar a empresas que, entre comillas, trafican con propiedades confiscadas, refiriéndose a Cuba. Y en México, nuevamente, en 2019, amenaza de aranceles escalonados a todas las importaciones mexicanas para forzar acciones migratorias. En el Triángulo Norte en 2019 propone cortar ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras para presionar también en el tema migratorio. En México, de noviembre a diciembre de 2019, hace el anuncio de designar carteles como organizaciones terroristas, una calificación diferente. Posteriormente lo pausó tras presión del gobierno mexicano. En Brasil y Argentina, en 2019, habló del restablecimiento de aranceles al acero y al aluminio. Entre 2020 y 2021, volvió a hablar de la reincorporación de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo en sus últimos días de primer mandato. Ya para este segundo mandato, la intromisión fue directamente en Colombia entre enero y el presente mes de agosto de 2025, hablando de aranceles y presión por deportaciones, tras rechazo inicial de vuelos con deportados. La Casa Blanca anunció aranceles y restricciones de visa hasta que Bogotá cediera, a lo cual el presidente Petro también respondió con un trino que cito textualmente: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizó la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. A este respecto, el presidente Gustavo Petro concedió una entrevista al periodista Félix de Vedut de Univisión Noticias, en la cual el presidente Petro anunció otras medidas diferentes a los aviones del ejército para repatriar a los colombianos. Escuchemos. Lo que nosotros estamos planteando, y el presidente de la República lo recalca, es que Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente. Lo que hicimos en estos últimos días es que estamos recogiendo nuestros colombianos y colombianas y por eso llegan en condiciones de dignidad. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 y personas. se aumentan, sí, porque es previsible. Entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Entre julio y agosto de 2025, Trump anuncia aranceles generales del 50% contra Brasil y sanciones vinculadas a disputas políticas que tenían que ver precisamente en retaliación por el juicio contra Bolsonaro. El presidente Lula da Silva respondió que también impondría aranceles. Y no hay duda de que primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se aplicará la ley de la reciprocidad. Si él va a cobrar el 50%, nosotros le cobramos el 50%. En uno de los momentos públicos del presidente Donald Trump,
le preguntan sobre cómo es su relación con América Latina y Brasil, a lo que el presidente Trump responde de manera altiva a la pregunta. Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan, mucho más que lo que nosotros los necesitamos a ellos. Ellos nos necesitan, todo el mundo nos necesita. En este enero 2025, Trump propone la restitución de la designación de patrocinador del terrorismo al inicio de su segundo mandato, refiriéndonos a Cuba. Así lo registró el diario El País, que tituló "Trump vuelve a incluir a Cuba en la lista". Digamos que las primeras intromisiones en América Latina que Trump hizo en su primer gobierno iniciaron contra México, amenazando y ejecutando la construcción del muro en la frontera, anunciando la suspensión del sistema electrónico de citas CDP-1, una APP que se había creado durante el gobierno de Biden, en la que migrantes reservaban sus citas para solicitar asilos y que en ese entonces permitió la entrada legal a 1 millón de migrantes. A la llegada de Trump al poder, todas las citas de esta APP fueron canceladas. De igual manera, militarizó el área fronteriza y prometió destinar recursos a la deportación masiva de migrantes a sus países, hablando de manera despectiva de estas personas, elevándolos o más bien denigrándolos a un estatus de terroristas, lo que generó preocupación de quienes emplean migrantes en los Estados Unidos. En su juramento como presidente, declaró la emergencia nacional. First, I will declare a national emergency Toda at our entrada southern border. ilegal All será illegal detenida entry inmediatamente. will immediately Comenzaremos be el halted, proceso and we de will begin the devolver process a of millones y returning millones de millions criminales and millions extranjeros of de vuelta criminal a los aliens back to lugares the places de los que from which they vinieron. came. And I will send troops to the Enviaré southern tropas a la border to frontera repel the para evitar disastrous la invasion of our desastrosa country. invasión. En el caso colombiano, el expresidente Ernesto Samper envía un mensaje contundente a Donald Trump donde le pide sacar las manos de los asuntos internos de América Latina y dejar la persecución de los migrantes y otros temas que han hecho que Trump ocupe las portadas de la prensa del mundo. Presidente Trump, saque las manos de América Latina. No se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en el Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal, ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias. Panamá, presidente, no es suyo, ni de los Estados Unidos. Ni Malvinas ni Guantánamo, nunca lo han sido, nunca lo serán. Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales. Aléjese de nosotros. Presidente Trump, saque las manos de América Latina. Presidente Trump, saque las manos de América Latina, dice el expresidente Samper. Me imagino que le dio a Trump un miedo terrible. Sí, pero bueno, ese es el panorama actual de una política intervencionista que inicia justamente con la doctrina Monroe, en la que se promulgaba el famoso discurso de América para los americanos, Uh-huh. Sí. y que le permitió, a partir de algunas enmiendas a los Estados Unidos, empezar a inmiscuirse en los países latinoamericanos que de alguna manera influyeran en los temas económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Y así a lo largo del siglo XX hay un montón de episodios dentro de la vida política de América Latina que además estuvo influida, pues, digamos, en distintos momentos. Por ejemplo, en la Guerra Fría, el comunismo le dio a los Estados Unidos la posibilidad de construir un enemigo sobre el cual intervenir
¿cierto? Y con eso se justificó, por ejemplo, la invasión a la Guatemala en 1954, que había planteado una política agraria que de alguna manera era determinante frente a las grandes empresas como la United Fruit Company, pero también la histórica y triste situación de la Operación Cóndor en los años 70 y 80, que en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, pues determinó unos gobiernos, unas dictaduras militares que fueron justamente influenciadas por los Estados Unidos y que posibilitaron además, digamos, potenciar su influencia dentro de América Latina. Y hoy, bueno, tenemos nuevamente un escenario bastante difícil. Quisiéramos referirnos a varias cosas el día de hoy, Jessica. Nos parece importante que podamos plantearle a los oyentes cuál es el panorama actual de esa política internacional que ha planteado los Estados Unidos para América Latina. ¿Cómo la estás entendiendo tú en este momento? ¿Qué te digo? Hay muchas cosas con las que uno podría hacer una lectura de este panorama, y es empezando por Trump sube al poder creyendo que está gobernando ese Estados Unidos de la doctrina Monroe, y que está en la misma situación latinoamericana de esa época, donde los países latinoamericanos sí dependían realmente muy fuertemente de Estados Unidos, donde el intervencionismo pasaba y no pasaba nada. O sea, Estados Unidos era el rey del mundo y efectivamente tenía el poder de poder intervenir. Hoy en día no es así. Hoy en día se encuentra con un panorama completamente diferente. A veces digo, como en su realidad alterada, él cree que está gobernando para esa época. Pero ya Latinoamérica no es una Latinoamérica que está dispuesta a recibir ese intervencionismo de la misma manera. Ya no hay tantos aliados, ya no hay tanto miedo, ni tanta dependencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentra con resistencias, empieza México también a resistir, Colombia también, diferentes países en Latinoamérica han marcado una rayita y le han dicho, no señor, aquí ya no es así, aquí ya tenemos otras políticas y no dependemos tanto de ustedes. Panamá, en este momento, ¿por qué inmediatamente también Trump empieza a hablar de Panamá? Porque también siente la llegada del dragón. Empieza a sentir la llegada de los intereses del capital chino entrando por el control del canal. Y eso para Estados Unidos, pues claramente es, por decirlo, una bandera roja grandísima, ¿no? Donde ya es una marcada de, ya no es el mismo panorama, no es el mismo territorio que considerabas tu patio trasero, donde podías recoger dinero, donde podías intervenir y podías manejar los asuntos políticos de cada uno de esos países a tu conveniencia. Ya además hay otra potencia y hay otras redes de mercado que facilita a los países no depender tanto de Estados Unidos. Lo que pasa es que él siente o considera que todavía somos esa Latinoamérica que si Estados Unidos no nos da comercio, entonces nos quebramos. Pero ya no es así. Sí, en efecto, apenas se inicia este gobierno de Donald Trump, hace el llamado a cerrar filas en el canal de Panamá para no permitir el acceso del comercio que viene de China. En esa guerra comercial que además se ha declarado con China, pero que además claramente sí, el panorama no es el mismo, en el que tiene una influencia muy fuerte sobre los países del mundo, pero particularmente en América Latina. Recuerdo que la intervención justamente que hace este personaje, bueno, no recuerdo, que habla justamente de la intervención del canal de Panamá, literalmente dice que es el patio trasero, lo dice así. O sea, hace unos meses fue eso, ¿sí?
Entonces plantea como, bueno, vamos a tomar el control del canal de Panamá porque este sigue siendo nuestro patio trasero. Y digamos que no es el mismo momento del poderío comercial, económico, que influenciaba los Estados Unidos sobre América Latina, justamente porque hay otras alternativas en términos de las relaciones comerciales, de las relaciones internacionales, de la manera como los países latinoamericanos también están jugando en el panorama internacional. Y eso tiene que ver particularmente, bueno, con el tema Brasil, ¿sí? Brasil que también ha planteado una postura frente a la dinámica comercial internacional que ha dispuesto los Estados Unidos en una relación permanente con China, ¿cierto? Con unas relaciones económicas distintas que le permiten además, bueno, Brasil siempre ha tenido una capacidad distinta frente a los otros países de América Latina. Bueno, no sé en este momento qué tanto, pero generalmente se ha caracterizado por esto. Llega este juicio a Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay que decir que es juzgado, es acusado de un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder, siendo elegido Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Hay una persona que es el juez, ¿cómo se llama? Un juez que ha tenido que además asumir también toda la presión política del tema Bolsonaro, y que ha sido además perfilado también desde los Estados Unidos en términos de una persona no grata para los Estados Unidos, una persona tóxica. Hay un comentario que hace Donald Trump, dice que el juez es una persona tóxica, pero que además es catalogado como un violador de derechos humanos, ¿cierto? Entonces está en esa categoría entre los Estados Unidos el juez que ha determinado un juicio contra el expresidente, por presiones además de los hijos del mismo Jair Bolsonaro. Uno de ellos está en Estados Unidos, radicado, y tiene una relación permanente con el gobierno de Trump o con el mismo Donald Trump, ¿no? Entonces, fuera de las presiones al juez, también hay unas presiones económicas, ¿no? Entonces, los aranceles al 50%, que es además una cosa que uno, dentro del mundo diplomático, uno podría decir, bueno, esto, ¿cómo puede pasar este tipo de cosas? Sí. Y está ahí. Entonces hay una intervención frente a un fallo judicial, digamos más bien frente a un proceso judicial que se está desarrollando. Parece que el 2 de septiembre se va a emitir un fallo, ahora sí, contra Jair Bolsonaro, que además tiene una medida cautelar, tiene está privado de su libertad por el uso de las redes sociales, que además es el caso muy parecido al que tenemos acá. Pero bueno, ¿cómo ves tú esta nueva forma también de intervenir en los procesos, digamos, como en la autonomía de los países latinoamericanos, ¿no? Cómo los Estados Unidos, a partir de su presidente o de su secretario de Estado, pueden cuestionar los fallos judiciales o los procesos judiciales que se desarrollan contra algunos personajes en los países latinoamericanos. Pues es que yo siento que esto, en medio de todo, no es tan nuevo. Es nuevo porque estamos en una era más globalizada donde la información rueda más, pero la intervención en política de Estados Unidos se ha dado siempre, no solamente la intervención militar o la intervención, digamos, directa, pero digamos, cuando hablábamos de Guerra Fría, hablamos de intervención también en la política de los estados
detrás de la lucha contra el comunismo, digamos, sustentada, ¿no?, en esa lucha contra el comunismo. Hay una teoría que se llama la teoría del destino manifiesto. Estados Unidos siente que tiene legítimamente un llamado divino a llevar la democracia a todos los lugares del mundo, que ellos son los llamados, y esto viene desde la creación del Estado, viene desde los pueblos protestantes que entran a la zona, ¿no?, y empiezan a adoctrinar o a, según ellos, civilizar de alguna manera a los nativos americanos, y de ahí en adelante se empieza a construir y a fortalecer y a tomar forma esa teoría donde ellos legítimamente sienten que tienen la responsabilidad y el destino de llevar la luz de la democracia a todos los rincones del mundo, por medio de lo que sea, por medio o de intervención o de golpes militares o de financiación o como sea, con las herramientas que tengan. Entonces, digamos que no es algo que sorprenda que ellos intervengan u opinen de la política de otros estados, porque finalmente ellos sienten que legítimamente tienen el derecho de hacerlo. Tienen el llamado, ni siquiera el derecho, el llamado a hacer ese tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, hoy en día, adicionalmente, se están dando situaciones particulares como la de Brasil, como la de Colombia, donde, digamos que antes veíamos que fueron pocos los casos de dictadores, por ejemplo, ¿no?, en Latinoamérica, que realmente fueron juzgados y pagaron por crímenes de lesa humanidad, que pagaron por hechos realmente graves. Fueron pocos los casos de la época de las dictaduras en Latinoamérica. Pero ahorita digamos que hay otra concepción y se está dando de cierta manera un poco estos casos digamos, de juicios, ¿no?, y también que son más globales, que son más llamados, son más visibles, ¿no? Entonces, pues, obviamente, y Trump, digamos que no es que se caracterice por su diplomacia refinada ni por ser políticamente correcto, ¿no? Todo lo contrario. Y de hecho, siento que desde la primera vez que fue elegido, lo que lo caracterizaba y lo que lo hizo elegirse era ser políticamente incorrecto, ser, por decirlo así, zafado, ¿no? Entonces, que opine, que intervenga, que se tome esa libertad y esa diplomacia de manera más laxa y que además trate de intervenir directamente, es como una combinación de las dos cosas, de esa diplomacia políticamente incorrecta, pero adicional del sentir que tiene el llamado a intervenir y a llevar la democracia a todos los rincones del planeta. Sí, pareciera que en estos tiempos justamente esa política, falta de diplomacia está de moda, Sí. ¿cierto? Entonces me acuerdo de un candidato presidencial, Rodolfo Hernández, que también tenía un talante de este nivel, pero uno ve a un Javier Milei, uno ve a una María Fernanda Cabal, o sea, hay un sinnúmero de personajes en la vida política hoy que son muy influyentes y no necesariamente porque sean las personas más políticamente correctas en términos de las relaciones que construyen con los otros, sino justamente ese talante a lo Donald Trump que caracteriza a algunos sectores y que llama mucho la atención, ¿no? Fíjense en El Salvador, estas políticas absolutamente restrictivas de los derechos civiles de las personas han calado muy bien y se vuelven además ejemplo, ¿no? Entonces acá también queremos tener cárceles como las que se han establecido en El Salvador y demás. Eso como también apunta a o alimenta también este talante, este ímpetu de Donald Trump alrededor de una política internacional sobre América Latina de este estilo. Es decir, o sea, no es solamente él, sino también hay un grupo
hay unas derechas, unas nuevas derechas en América Latina que tienden a asumirse también desde esa doctrina, desde esa postura. Y además, yo siento que esa forma de hacer política, además, confunde. ¿Por qué? Porque se presentan como candidatos o personajes como salidos del molde, ¿no? Del molde que se asume la derecha debería ser, más conservadora, más rígida, menos flexible, pero estos candidatos empiezan a pintar con otras características que hacen que no suenen o que entren más suave en el pensamiento de la población. Pasó con Milei, ¿no? Milei se presentaba como una figura absolutamente renovadora, una cosa distinta, ¿no? Un rockstar de la política, ¿no? Y eso despertó en mucha gente los discursos y las propuestas y las narrativas de estos candidatos entran más suave, disfrazados de esta, digamos, informalidad, ¿no? Que se presenta novedosa, también porque no es la misma forma que Latinoamérica conocía de hacer política. Sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos al caso colombiano, ¿cierto? Entonces, sale un fallo condenatorio contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Inmediatamente después, distintas fuerzas políticas en América Latina hacen una manifestación de desacuerdo con eso. Pero llama mucho la atención que justamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuestiona a la juez, ¿cierto? Cuestiona el fallo, pero también cuestiona la capacidad de la juez para la toma de una decisión de este talante, ¿cierto? Entonces, Iván Cepeda y su grupo de abogados, digamos como la bancada de las víctimas del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, hacen también un llamado internacional para que los Estados Unidos dejen de hacer una intervención sobre un fallo judicial que es determinante para el país, ¿cierto? En cabeza del señor Marco Rubio. ¿Cómo ves esa avanzada también de los Estados Unidos ahí? Aunque yo creo que Trump en ese caso en particular fue un poco más tranquilo, mucho más sosegado en términos de sus manifestaciones públicas alrededor del tema Uribe. Yo creo que es sosegado porque, digamos, el caso jurídicamente del expresidente Uribe no es tan definitivo como estaba pasando, como estaba a puertas del caso de Brasil, ¿no? Okay. Aquí hay muchas más, en este caso digamos que está iniciando y si bien no creo que Trump tenga pleno conocimiento del camino y la ruta jurídica en Colombia, sí hay obviamente muchos contactos y mucha gente y propia también de la familia, de los allegados del expresidente, que muy seguramente también hacen que él tenga una noción clara que esto todavía no acaba, ¿no? Y que falta un más bien larguito camino todavía y que además hay muchas herramientas con las que todo el grupo jurídico de la defensa del expresidente cuenta, ¿sí? Y que consideran que tienen todavía por sacar adelante. Por eso yo siento que él todavía no ha querido, digamos, intervenir mucho de una manera tan radical porque todavía no es algo... Está esperando un fallo de segunda instancia en el algo caso así. Uribe. Yo siento que en el caso de que ya sea algo definitivo, probablemente podríamos esperar una reacción similar. Por ahora yo siento que la información que hay allá es, hasta ahora estamos empezando y aquí hay un camino largo y hay una carrerita larga todavía por recorrer, entonces todavía no hay cosas que hacer. Entonces, por eso yo siento que solamente secretario de Estado, ahí sí algo diplomático, algo estamos con ustedes, pero hasta ahí nada más. Pero también siento que cuando mencionabas, digamos, las medidas contra el juez en Brasil, es que no está muy lejos de que le pase lo mismo a la jueza Sandra, ¿no? Sandra Heredia, porque finalmente ya se estaba viendo, por lo menos dentro de Colombia,
algún tipo de persecución de la misma manera. Entonces, no faltaría mucho para que eso mismo le pudiera pasar, tanto así que ya el secretario de Estado, pues, de Estados Unidos, estaba arremetiendo contra la jueza de la misma manera. Sí. Hay una cuestión ahí, es que claro, como que desacreditar el papel de un juez, ¿sí? En el caso de la jueza Sandra Heredia acá, o de el juez Alexander de Moraes del Supremo Tribunal Federal, que es quien lleva el caso de Jair Bolsonaro, es justamente poner en cuestión el lugar de la justicia, ¿no? Sí. Y que además se vuelve en un caballito de batalla, en un elemento discursivo de las derechas en estos países, porque fíjense cómo Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair y diputado federal, también hace un llamado en sus redes sociales alrededor de la medida que toman contra Jair Bolsonaro, y plantea una cosa que se vuelve un lugar común también. Y es que lo que plantea Eduardo Bolsonaro es que Brasil ya no es una democracia, ¿sí? Que es una retórica muy parecida a la que se impuso también acá después del fallo que da la jueza Sandra Heredia con el caso Uribe, ¿sí? Entonces esto se volvió una dictadura, ¿sí? Y entonces es esto del caldo de cultivo para que pase lo que viene también sucediendo con los hijos del expresidente, con toda la arremetida también de los precandidatos presidenciales que, muy al estilo de estas nuevas derechas autoritarias, pues empiezan a manifestar que a la izquierda hay que destriparla, que hay que acabar con eso, que a la jueza, mejor dicho, también habría que castigarla muy fuerte porque hace parte como de una misma conspiración comunista. El complot. Sí. En la que terminaron como víctimas este par de personajes, ¿cierto? ¿Cómo ves esa escalada que ya no es en términos jurídicos y políticos? Bueno, es política, pero sobre todo porque es retórica, es discursiva, es cultural, es la lucha cultural que se va dando y que se va tejiendo y que va posicionándose en el cotidiano de la gente, ¿no? Entonces, cuando uno habla con el taxista, cuando uno habla con la persona que está del común, entonces ya hay un referente alrededor de esto, ¿sí? Entonces, tantas veces que se repite, no, es que no hay garantías, es que esto dejó de ser una democracia, es que la jueza impone un fallo que está ideologizado. Entonces como que el daño tiene que ver también con la pérdida de credibilidad en las instituciones que ellos mismos han construido además, ¿no? Porque es la democracia liberal burguesa la que ha hecho de este sistema democrático lo que ha planteado. Es la democracia en la que han jugado toda la vida, porque es la primera vez que tenemos un gobierno de tinte progresista, o digamos de izquierda, pero de resto, en Colombia, todos los gobiernos, todos han sido hacia la derecha. Liberales y conservadores, porque liberales y conservadores son derecha y un poquito más a la derecha, pero no más. Entonces, es la misma democracia, son las mismas instituciones, es la misma creación de ellos, pero la narrativa entonces empieza a cambiar. La narrativa empieza, la ley, sí, la ley no está funcionando, pero es que hay un fallo, hay un delito, pero es que es una persecución. Entonces es como, yo siento que es esa narrativa que lo que busca es construir o obviar que hay una ley, que hay una justicia y se vuelve algo solo de opinión. Una narrativa que es solamente de opinión, no, pero es que el honor, los grandes logros del expresidente, pero es que rompió la ley. No, pero es que es una víctima.
pero es que se ha demostrado que, o sea, dentro del fallo se demuestra o se considera que fue culpable por los delitos que se le imputaron. No. Eso es como si no hubiera pasado. O sea, queda como en una burbujita y la narrativa lo que busca es ignorar eso, ¿no? Y sencillamente deslegitimarlo y hacer que eso no pasó. Meterlo como debajito de la alfombra. Nunca pasó. Lo que pasó es que lo están persiguiendo, que ahora lo están encerrando, que lo están tratando mal, teniendo toda la dignidad del héroe nacional. Uh-huh. Y esto es algo que además va muy de la línea también de lo que veníamos hablando del presidente Trump, ¿no? A él tampoco lo transita o lo atraviesa la ley. Tanto así que fue presidente teniendo también un juicio abierto por el caso de una violación a una mujer, ¿no? Y es como si no pasara. Entonces es como la construcción de la misma narrativa que, ok, si hay crímenes, bueno, sí, tal vez sí hay, pero pues los vamos a dejar ahí y vamos a echarle tierrita a eso y vamos a continuar porque es que es más grande, como los grandes logros, es como una supralegalidad, ¿no? Uh-huh. Que no está ahí como en el intermedio flotando y no transita, es como si no transitara la ley a ninguno de estos personajes. Bueno, vamos a meternos en otro tema pues, que está relacionado porque desde hace ya varios años esta retórica o este discurso de una dictadura disfrazada de democracia está latente en Venezuela. ¿Sí? En Venezuela desde ya hace varios años, incluso el expresidente Duque planteaba de manera reiterativa la idea de que la dictadura que había en Venezuela había que no se podía apoyar desde ningún punto de vista y no se podían mantener las relaciones internacionales con Venezuela porque era un dictador, ¿cierto? Es decir, como que eso que está pasando ahorita en Colombia y en Brasil ya ha sido un proceso que ha evolucionado en Venezuela, ¿no? Y miren dónde va. Entonces, hace unos pocos días, el gobierno de Estados Unidos denuncia la participación de miembros del gobierno venezolano, incluyendo a su presidente Nicolás Maduro, de pertenecer al cartel de los soles y a otros grupos de narcotráfico en América Latina. Y frente a eso, bueno, frente a esa acusación que hace contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello y otros miembros del gobierno venezolano, pues viene toda una arremetida en términos del desplazamiento de buques militares para ponérselos de frente ahí al gobierno de Venezuela. ¿Cómo ves tú esta nueva avanzada más belicista del gobierno de Donald Trump alrededor de Venezuela? Y es que Donald Trump no tiene miedo de ver el mundo arder, porque miren lo que pasó también en Medio Oriente, sin miedo, sin reparo, sin asco, fue mandando misiles y fue interviniendo, ¿no? En un conflicto donde, por suerte, no escaló más, porque estuvo a punto de tomar unas proporciones gigantescas, ¿no? Así como él tiene esta característica de personalidad de decir cosas y lanzarlas al aire, así nada más, siento que lo acompaña también esa característica de tomar acciones bélicas, digamos, retomando el tema de él siente que está gobernando en la época de oro de Estados Unidos, donde podía intervenir y hacer una guerra y mandarse con todos los poderes a atacar un estado sin ningún problema y donde iba a salir victorioso sí o sí. Yo que veo, tradicionalmente cuando Estados Unidos quiere entrar a una guerra, le hunden un barco o le tumban una torre. Y él está poniendo barquitos pequeñitos, bueno, no pequeñitos, una cosa gigantesca enfrente y está como poniéndolos ahí. Y va a esperar a ver si
de golpe también con la personalidad y con digamos, con el carácter de Nicolás Maduro, él hiciera algo. Es como ponerlos ahí y, bueno, te voy a dejar esto por aquí y me marcho lentamente. Una provocación, más o menos. Sí. O poniendo la otra mejilla. Ujú. Bueno, pues esa me parece una tesis muy interesante alrededor de la avanzada de Trump frente a Venezuela, ¿no? Pues porque ese conflicto ha estado ahí latente durante mucho tiempo y llama la atención porque hoy se intensifica esto, ¿cierto? Ujú. ¿Qué ha pasado en Venezuela que hace que el gobierno de los Estados Unidos voltee a mirar a ese rinconcito de América Latina que tenía ahí como en remojo? Yo siento que no es que, digamos, la situación de Venezuela es la misma, ¿no? De todas maneras, o sea, sigue siendo la misma, es el mismo gobierno, es la misma situación económica, o sea, son el mismo, por decirlo blanco, no tan difícil, ¿no? Pero yo siento que también detrás de esto lo que busca Trump es nuevamente la retoma del control de una zona que le interesa, que además, digamos que puede estar siendo la excusa para volver a retomar también el control sobre el canal de Panamá, porque es que fíjate que vienen 2 barcos de Estados Unidos, pero hay uno que ya está en Panamá y que ya hizo una incautación de un cargamento de cocaína que iba... La excusa o el argumento detrás de todo este control es la lucha contra el narcotráfico. Lucha que en teoría hasta ahorita le interesa realmente, porque Estados Unidos, más allá de generar algunos financiamientos, como en su época el Plan Colombia y demás, la lucha contra el narcotráfico siempre se la delegó a Latinoamérica. ¿Mm? Es Colombia la que tiene que hacer lo que tenga que hacer para luchar contra el narcotráfico, pero nunca tomó medidas Estados Unidos reales, fuertes, dentro de sus fronteras para luchar contra el consumo. ¿Mm? Entonces, siento que ahorita con el tema de, ok, vamos a pelear contra el narcotráfico, entonces voy a poner un par de barquitos acá, otro por acá, tal vez unos aviones y unos misiles para retomar el control, para tener un control territorial, porque es que nos están invadiendo hasta ahorita. O sea, ¿realmente hasta ahorita se están sintiendo invadidos por el narcotráfico? No, es más, siento que es un despliegue de poder, porque con el tema de los aranceles no ha sido tan fácil. Entonces, bueno, entonces vamos a meterle armamento a ver si así sí me caminan, así sí me copian. Sí, llama también la atención que Lula da Silva y Gustavo Petro dejan a Venezuela, se apartan un poco de Venezuela, ¿no? Y entonces sus comunicados y sus posturas son más bien de, bueno, ahí, mira a ver qué hace con esos barquitos que le están llegando. Puede que Donald Trump esté un poco más empoderado después de este encuentro que tuvo con Putin hace unos días, donde está tratando de plantearse una cumbre para resolver el tema de Zelensky, Putin, la guerra de Ucrania. Puede que ahí también, digamos, que eso influya también en el talante, en el ímpetu que tiene hoy con Venezuela. Puede que se haya tratado algún tema. O sea, es algo que a mí me genera también curiosidades. Estuvo reunido con Putin y luego ataca a Venezuela, que en teoría, pues no ataca, ¿no? Amenaza, ¿no? A Venezuela, que en teoría es aliado directo de Rusia, o que siempre ha estado, pues, respaldado por Rusia. Yo no creo que Putin no lo sepa. O sea, seguramente de pronto ni siquiera hay intenciones de ataque, solamente es una amenaza. Sí, no es una posición inocente de desconocimiento, No. de aislamiento y ya. Bueno, estamos llegando al cierre de esta conversación con Jessica Eastman. ¿Eastman?
Eastman. Eastman, perdón, Eastman, en la que hemos hablado de la diplomacia, si se puede llamar así, de Donald Trump en América Latina. Agradecemos pues tus comentarios, tu presencia, la posibilidad de dialogar alrededor de estos temas de carácter internacional que son de profundo interés para los maestros y maestras de la Universidad Pedagógica Nacional, los maestros en formación también y bueno, como toda nuestra comunidad académica y educativa. Y en ese sentido, pues también vamos cerrando este capítulo, esta nueva entrega de Calentando la Palabra. Entonces te agradezco mucho, te agradecemos mucho haber participado en este ejercicio de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad disfruté mucho la conversación. Qué temas tan interesantes los que tocamos y pues nada, siempre con muchísimo gusto de venir a compartir con ustedes. Bueno, acá invitada siempre que quieras venir. Un abrazo para todos, esto fue Calentando la Palabra, Yolanda Barrantes. Bueno, los invitamos a que continúen con nuestra programación porque retomamos todos nuestros programas. Ananqué, Calentando la Palabra, Pasa la Voz, El Convite, Pampedia, Nautilios, Gabinete de Curiosidades, Causai y por supuesto Todo por un Vinilo, que ya casi todo otra vez va a estar al aire. Un abrazo para todos, feliz resto de día. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio.